Bueno, hola compañeros y compañeras, mi nombre es Agustín, yo soy estudiante de la carrera en el tramo avanzado, el tramo final, y la idea un poco de este video es hacer una presentación en líneas generales con algunos comentarios sobre el texto del capítulo 1 del cuadernillo de los textos del ingreso, haciendo algunas puntualizaciones generales sobre un texto en particular. El texto del que vamos a hablar es el texto de Gabriela Di Giorgi, que se titula Acontecimientos históricos de la profesión del psicólogo en la Argentina. Es un texto bastante sencillo y bueno, por ahí para pensar también la importancia de la historia y de conocer un poco lo que nos convoca en cuanto a la lucha de los profesionales a lo largo de los distintos periodos de nuestra historia como profesión. Al principio empieza haciendo el texto propone una idea bastante interesante desde esto de que ¿para qué nos sirve la historia? ¿Para qué nos sirve hablar y conocer la historia? Y respecto a eso dice que lo importante de esto es, bueno, conocer nuestro pasado para entender nuestro presente y, bueno, ahí en función de ello poder construir hacia el futuro. Esta idea de que puede sonar aburrida la historia y demás, nos convoca a pensar desde otro lado, desde otra mirada, la importancia histórica del conocimiento de los procesos políticos, de lucha, de represión también, a los que se vio enfrentado a lo largo de la historia nuestra profesión. El texto continúa hablando, hace una pequeña introducción antes de meterse de lleno, en que los profesionales de la carrera tuvieron que recorrer un largo camino de lucha por la profesionalización de la carrera, por generar un conjunto de legislaciones, ¿no? Que ante el vacío de leyes que se encontraban al principio eh, del ejercicio y cuando surgieron los primeros profesionales, por la autonomía de la disciplina y no estar subordinados a otra disciplina, como por ejemplo puede ser la medicina, y a la creación de distintas instituciones colegiadoras que asocian y nuclean distintas fuerzas para proteger los derechos de los profesionales. Una vez que hace esta caracterización el texto, se mete de lleno ya en tres procesos, en tres ejes, mejor dicho, lo académico, lo legal y lo gremial institucional, para hablar de los procesos históricos a los que se vio enfrentada nuestra disciplina. Lo divide en esos tres ejes porque cada uno tiene sus caracterizaciones y sus particularidades, pero las mismas están como unidas, podría decirse, por un común denominador que es el contexto, ¿no? El contexto social y político de las distintas épocas y al mismo tiempo la lucha con el poder y la hegemonía del sector médico, que ha producido una gran subordinación de nuestra disciplina y ha impedido de alguna manera la autonomía plena de nuestro ejercicio. Entonces, esos dos factores son importantes para tener en cuenta porque van determinando a lo largo del texto los distintos avances, los retrocesos, los estancamientos, ¿no? Entonces, esos dos ejes, esas dos nociones hay que tenerlas en cuenta para que nos permita leer el texto de una manera que se tengan en cuenta estos dos factores y las incidencias que van teniendo. Bien, entonces comenzando con el primero de los ejes, el eje de lo académico. Acá va a ser importante la noción de los planes de estudio, en nuestro caso, la creación de la carrera, la creación de las distintas facultades, el congreso de psicología y los espacios que abre para la realización justamente de la creación de las carreras en las distintas facultades, como una de las características principales a tener en cuenta dentro de este eje.
El texto en esta parte empieza diciendo que en un principio se podría caracterizar esta etapa a finales del siglo XIX, principios del XX, como una psicología sin psicólogos. ¿Por qué dice esto? Porque la psicología era enseñada, pero en otras disciplinas. No se enseñaba la psicología como una disciplina autónoma, sino que, por ejemplo, dentro de medicina, por así decirlo, se enseñaba la psicología. Entonces se hablaba de una psicología sin psicólogos. Tras el primer Congreso Argentino de Psicología que se da en el 54 en Tucumán, se denota esta importancia de lo que vale, lo importante que es la creación de la carrera universitaria de psicología por la difusión que estaba teniendo en ese momento nuestra disciplina. Es por ello que se lleva a cabo en ese momento lo que es este congreso y posteriormente, un año después, se empiezan a crear las carreras. Entre el 55 y el 60, este proceso va a dar origen a la creación de las distintas carreras de psicología. En nuestro caso se dio en el año 1958 en la UNC y ahí empieza el primer plan de estudios de nuestra carrera. Va a haber 4, en realidad 5 con el que entra en vigencia en el 2021. Pero bueno, el texto va a relatar 4, nada más que capaz que tiene algunos años, capaz no, tiene algunos años menos el texto de antes del 2021, por lo tanto no está nombrado este nuevo plan que entra en vigencia a partir del 2021. Bien, entonces en ese momento la carrera de psicología en la Universidad Nacional de Córdoba no se crea como una facultad aparte, sino que formamos parte como escuela de la Facultad de Filosofía y Humanidades. En ese momento lo que se impone rápidamente como orientación es la clínica. La clínica era el área elegida por excelencia por los distintos estudiantes que que comenzaban a transitar el proceso universitario y posteriormente su ejercicio. En la actualidad, de todos modos, como para hacer una salvedad, también la clínica es el área que más se impone entre las restantes, con diferente capaz a ese momento, hoy ya un avance mucho más grande de las neurociencias y de las terapias de tercera hora, como se llaman, cognitivo-conductual, del contextualismo y demás, que empiezan a ganar terreno en los últimos años y que es muy importante los aportes que realizan en lo que es la clínica, la neurociencia, como así también el psicoanálisis, que también en ese momento del que estamos hablando, a partir del 58, la década del 60 y del 70, era la que predominaba. Hoy ya no tanto como en aquel momento. A partir de los 60 aparecen los primeros graduados, de la década del 60 aparecen los primeros graduados de la carrera de psicología en el país, por lo tanto ya no hablamos de una psicología sin psicólogos, sino que empezamos a hablar de una psicología con psicólogos, lo que marca un avance en lo que es el campo de lo académico. Ya tenemos profesionales formados que empiezan a difundir y a ganar distintos terrenos en lo que es nuestra profesión. Que se enfrentaban al mismo tiempo, justamente como eran los primeros, a este desafío de construir una identidad profesional. En ese momento, entonces, la psicología, que parece que empieza a ganar terreno y que se está expandiendo, se ve enfrentada a lo que comienza a ser una etapa pendular en nuestra historia argentina. Pendular porque vamos a empezar a oscilar entre distintos gobiernos militares de facto que irrumpen en el poder y con ello con la democracia del país. Es problemático el advenimiento del gobierno de facto y militar en general, ¿no? Para la sociedad en general y en particular para nuestra carrera, porque en ese momento se veía al psicólogo como una persona, un profesional amenazante. Amenazante porque estimulaba el cambio, permitía la crítica social
y a todo lo contrario a lo que hace un gobierno militar, que lo que busca hacer es mantener el status quo y imponerse desde el conservadurismo. Entonces, por lo tanto, el psicólogo aparecía justamente como este agente peligroso. Por lo tanto, fue reprimido, fueron expulsados muchos profesionales. De hecho, hay un acontecimiento importante en el 66, que es la Noche de los Bastones Largos, donde se produce una fuga de cerebros, donde muchos docentes, muchos investigadores son expulsados del país, algunos desaparecidos también, en manos del gobierno militar. Esto es importante, como les venía diciendo anteriormente, porque el contexto sociopolítico va a hacer que nuestra carrera, que nuestra profesión vaya teniendo retrocesos. Cuando termina el gobierno de facto se producen avances, vuelve el gobierno de facto, se producen retrocesos. Entonces esto es importante tener en cuenta porque mientras había un gobierno militar, teníamos menos derechos, teníamos menos capacidad de ejercer nuestro trabajo como tales. Al mismo tiempo que se luchaba con este contexto social y político, había una puja, ya que los psicólogos estaban ganando terreno en la práctica clínica. Entonces, la puja se producía con los médicos, con el poder médico, que estaban totalmente en contra de la pérdida de ellos, de ese poder que habían generado. El problema es que, obviamente, la medicina es una ciencia con muchísimo más años de avance, con muchísimo más con muchísima más fuerza en ese momento, y siendo la disciplina una psicología, siendo la psicología una disciplina, perdón, con tan pocos años de trabajo, se empezaron a generar resistencias. Esto produjo también justamente retrocesos y la pérdida de autonomía de nuestra labor. Siguiendo con esta línea, en el 69 se produce el segundo plan de estudio. Entonces habíamos dicho en la UNC, en el 58 se produce el primero, en el 69 el segundo. En el 76, nueva dictadura militar, siguiendo con esto que habíamos dicho de lo pendular entre los gobiernos de facto y los gobiernos democráticos, y esto hace que se cierren el ingreso a muchas carreras y en algunos casos que se cierre directamente la carrera. En el 78, en la Universidad Nacional de Córdoba, se reabren los cupos, pero para 50 personas, y con ello el tercer plan de estudios. En el 80, en la década del 80, con el advenimiento de la democracia, se produce ya directamente el ingreso irrestricto a las carreras y con ello la matriculación masiva a las distintas carreras que brindaba la Universidad Nacional de Córdoba. Con ello, siguiendo en esta línea, en el 86 se produce el cuarto plan de estudio, que es hasta donde llega el texto. Yo les mencionaba anteriormente que el texto puede que tenga algunos años, entonces no está actualizado al día de la fecha. Entonces, en 1986, cuarto plan de estudio de la carrera de psicología de la Universidad Nacional de Córdoba. Se hace una revisión en el año 2014 donde se genera como obligatoria la materia de entrevista psicológica, que en ese momento era electiva, como así también orientación vocacional, que son materias de cuarto y quinto año respectivamente. Y se cambia el sistema de electivas, que ya van a ver cuando vayan avanzando en la carrera, que en este proceso pueden ir eligiendo materias a partir de cuarto año para hacer en función de sus intereses. Además de las obligatorias. Entonces tenemos una currícula que tiene las obligatorias y por otro lado las electivas. Se cambia ese sistema y ahora hay que hacer 3 materias anuales obligatorias y 3 materias semestrales. Entre cuarto y quinto año se hacen esas materias. Entonces esta es la nueva revisión. Y en el 2021 entra en vigencia el quinto plan de estudio de la carrera con muchísimas irregularidades. En ese momento, cuando se sanciona el nuevo plan de estudios, no se hace con un consenso total del estudiantado y de los distintos organismos de la facultad. Por lo tanto, es controversial el contexto en el que se da este nuevo plan de estudios.
Siguiendo con esto, progresivamente se empiezan a crear ya las facultades de psicología, ¿no? Ya no hablamos de carreras, o sea, sí hablamos de carreras, pero ya de carreras de psicología, pero instauradas en facultades. Ya entonces en la Universidad Nacional de Córdoba, en el 98, dejamos de ser parte de la escuela de la Facultad de Filosofía y Humanidades y pasamos a ser Facultad de Psicología logrando de alguna manera ya la independencia y consolidándonos como facultad. Entonces podríamos decir que si es del 98 tiene bastante... Es una facultad bastante nueva, tiene 23, 24 años nuestra facultad, así que es poco los años que tiene nuestra facu. Por último, en este eje se habla de la sanción de la LES, que es la Ley de Educación Superior. Es una ley que se sanciona en el 95, donde es el Estado el que empieza a regular por medio de la CONEAU, que es el órgano de aplicación, las distintas carreras universitarias. Y en el artículo 43 ingresan dentro las carreras que son de interés público, que son reguladas también por el Estado. Entonces, desde las carreras de psicología se empieza a luchar por ingresar al artículo 43 para ser considerada una carrera de interés público y que la misma esté regulada por el Estado. ¿Qué hace en particular esta ley? Determina qué es lo necesario para la acreditación de la carrera, la carga horaria mínima, los contenidos curriculares básicos. Entonces, en el caso de nuestra facultad, en el 2013 se produce la acreditación de la carrera. Ese es un hecho importante. Entonces, una vez dicho esto, ya cerramos por un lado el eje de lo académico y pasamos a lo acontecido en el campo de lo legal, que al mismo tiempo la autora lo divide en dos partes. El primer periodo, que es de restricción legal, y el segundo periodo, que es el de reconocimiento legal. En el periodo de restricción legal, los primeros psicólogos se enfrentaban a un vacío de leyes contra el que tenían que luchar, obviamente porque era una profesión nueva con los primeros profesionales, entonces no había leyes que regularan nuestro ejercicio. Al mismo tiempo de este vacío legal, se enfrentaban también a la búsqueda de reconocimiento social por parte del colectivo comunitario que desconocía de alguna manera nuestra disciplina porque siempre había estado ligado o a los médicos, psiquiatras o los médicos psicoanalistas. Entonces se debe avanzar en eso. Lo que se busca es demostrar mediante la eficacia de nuestra disciplina como entidad autónoma de alguna manera para poder justamente hacer esta demostración de que es importante que la psicología actúe no como parte de la medicina, sino como desde un lugar de la independencia, de la autonomía. Una intervención estrictamente psicológica que sea diferencial al resto de las disciplinas. Esto genera mucha resistencia, como veníamos diciendo anteriormente, no solo por parte del contexto sociopolítico, sino también por el poder médico. Entonces, ¿qué sucede? Desde el Estado se van a llevar a cabo, y esto es muy importante, distintas normativas, distintas leyes que van a censurar nuestro trabajo. Una ley muy importante de ese momento es la ley 17.132, que es conocida como la ley de los 3 no. El psicólogo no puede ejercer el psicoanálisis, la prescripción de drogas psicotrópicas, ni la psicoterapia. Entonces, ¿qué pasa? El psicólogo queda como un auxiliar en ese momento del médico. Todo lo que podía hacer era como un asistente del médico, lo cual nos hace perder muchísima autonomía, nuestros derechos y nos delega justamente a este poder médico. Después empiezan una serie de avances, también de retroceso, se busca modificar esta ley, después se vuelve atrás, se permite ejercer en el campo con la resolución 2350 del año 80 en el área laboral, en el área jurídica, en el área educacional, pero seguíamos sin poder ejercer en el área clínica.
ese sería como el campo de restricción legal, donde el psicólogo no era reconocido, la psicología no era reconocida como una profesión autónoma. Luego empezamos con el segundo periodo de este segundo eje de lo acontecido en el campo de lo legal, que es el periodo de reconocimiento. En este periodo de reconocimiento empezamos a ganar derechos con el advenimiento de la democracia. La democracia es muy importante para nuestra profesión porque nos permite ir generando ciertos derechos que no teníamos. Entonces, se van sancionando ciertas leyes que están todas en el texto. No voy a repetirlas a cada una, pero las incumbencias del psicólogo cambian y ya se permite que él mismo ejerza con libertad desde la clínica. Al mismo tiempo es importante también esto mencionar, que seguramente se ha nombrado en otros momentos, es el hecho en otros textos, perdón, el hecho de la sanción de la ley 26.657, que es la Ley Nacional de Salud Mental. Es importante conocer que en nuestro país tenemos una Ley Nacional de Salud Mental que lo que busca hacer es un cambio de paradigma. Un cambio de paradigma en el sentido de desmanicomializar. Se busca que se cierren los manicomios y empezar a hacer una intervención comunitaria y en hospitales ambulatorios. Entonces, dejar de pensar los padecimientos de la salud mental como enfermedades irrecuperables, como locos que tienen que estar encerrados, para empezar a dar espacios a nuevas perspectivas que tomen a las personas con distintos padecimientos de salud mental como sujetos de derechos, sujetos activos con capacidades, con derechos que tienen que ser respetados, y esto es básicamente y a muy grandes rasgos lo que se busca hacer con esta ley. La van a ver durante toda la carrera porque es muy importante, por eso es necesario que sea tenido en cuenta. Entonces, esto es un periodo también, como se dijo anteriormente, de avance en lo legal, donde empezamos a ser reconocidos. Es un periodo, dice el texto, de plena institucionalización. Y entramos por último en lo que sería el último de los ejes, el desarrollo acontecido en el campo de lo gremial e institucional. Entonces, ¿qué se busca acá? Se busca nuclear fuerzas para poder proteger los derechos. Para eso, ¿qué es necesario? Crear instituciones justamente donde se agrupen los psicólogos para tener mayor fuerza frente a posibles desafíos que se vayan presentando. El texto menciona que en el 71 se constituye la COPRA, que es la Confederación de Psicólogos de la República Argentina, que busca justamente esto, cubrir la falta de legislación que había e impulsar la creación de nuevas instituciones. Es cerrada por el gobierno de facto, pero en el 77 nace la FEPRA, que sigue aún hoy en vigencia, que es la Federación de Psicólogos de la República Argentina. Un hecho importante también a destacar es que en el 74 en la Universidad Nacional de Córdoba se lleva a cabo el primer encuentro entre profesionales y estudiantes de psicología, donde una de las cosas que se propone es el impulso de la creación de los distintos colegios de psicólogos. Finalmente se va a terminar constituyendo, ¿no? El Colegio de Psicólogos de la ciudad de Córdoba, el cual hoy ya no se llama así. Hoy nosotros tenemos lo que se llama el Colegio de Psicólogos de la provincia de Córdoba, que tiene sus delegaciones en Río Cuarto, San Francisco y en Villa María. Entonces, de lo que se encargan estos colegios es de una lucha gremial, de una cobertura a nivel de lo gremial, que regula la práctica y al mismo tiempo al control deontológico de nuestra disciplina. Entonces, eso es así a grandes rasgos lo que es este texto. Entonces empezamos con una pequeña introducción de la importancia de la historia. Después fuimos hablando de los distintos ejes, lo académico, con el plan de estudio, la creación de las carreras, el campo de
de lo legal, donde hablamos de el periodo de restricción y luego el periodo de avances, y por último el periodo de lo gremial institucional con la importancia de la creación de la FEPRA, de la COPRA, de los colegios de psicólogos. Entonces, concluimos que la lucha por nuestro reconocimiento, por nuestra plena autonomía fue una lucha larga, es una lucha larga que aún nos convoca, sobre todo hoy en la actualidad a nivel de lo social, el reconocimiento de lo social, porque hay una idea que circula en el imaginario acerca de lo que hace el psicólogo, que hoy en día está anudada eminentemente a lo clínico, pero el psicólogo tiene muchas áreas de aplicación, tiene muchas posibilidades de inserción laboral y no es solamente un clínico que se dedica al consultorio privado. Son muchas las posibilidades de trabajo, son muchos el alcance que puede tener nuestra práctica y nuestra disciplina. Así que más o menos por ese lado va y hoy en día la búsqueda de consolidación profesional se está dando porque estamos avanzando en nuestras leyes, estamos avanzando en la institucionalización con la creación de colegios y estamos avanzando con una sólida representación de la FEPRA en lo que es a nivel del Mercosur. Y todas las leyes sancionadas, y esto es lo último, nos permiten o van hacia la búsqueda de la autonomía de nuestra disciplina, el reconocimiento legal de la misma, la validez de nuestro título para ejercer no solamente en el área laboral, jurídica, sociocomunitario, sino también en la clínica y el reconocimiento de la psicoterapia como un área de ejercicio dentro de la clínica. Bueno, compañeros, eso es todo. Compañeros y compañeras, eso es todo por este texto. Espero que se haya entendido. Si tienen algunas dudas, pueden ir comentando. Esto va a quedar en YouTube. Y bueno, vamos resolviendo eso. Les mando un abrazo y éxitos en el cursillo.